¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta una continuación de esta última parte del video, de esta serie de videos, pues dedicadas principalmente a lo que es el proceso de la comunicación dentro de las organizaciones. En esta ocasión vamos a revisar, pues ya en la recta final del tema, pues algunos aspectos como la prevención de la comunicación, la dirección y algo muy importante, sobre todo, los canales de la misma dentro de la organización. Más permítame tantito. Mm, fallas técnicas, ahí está. Ok, pues cuando hablamos justamente de lo que es la comunicación dentro de la organización, pues veíamos la semana pasada justamente algunas de las fuentes de distorsión que se pueden tener dentro de las organizaciones. Ya hablamos del descuido por parte de los comunicantes, el mensaje a veces que no es lo suficientemente claro, lo suficientemente entendible para poder ser descifrado, contar con una selección limitada de simbología, un contexto mal escogido o confuso, un canal no apropiado en este aspecto, pues aunque sea un tanto, pues, irrisorio, pues obviamente no voy a poner una circular para todo el personal masculino en el baño de las mujeres, porque obviamente pues ahí no hay no se puede entrar, ¿no? Por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, esto suponiendo que a lo mejor estoy haciendo una comunicación o dando una información al personal exclusivamente masculino, pues obviamente lo voy a poner donde yo esté seguro que va a haber una afluencia importante de hombres. El baño, por ejemplo, de los hombres. Y de ahí en fuera, pues a lo mejor en cualquier otra parte. También contar con un elevado nivel de ruido, ya sea ruido físico o ruido, por así llamarlo, emocional o psicológico, pues obviamente esto va a impedir justamente la comunicación eficaz. Dentro de esta parte, por último, el receptor, pues también tendría mucho que ver justamente en la parte de recibir adecuadamente el mensaje. Bien, una parte importante que también tenemos que entender y analizar es un fenómeno que conocemos comúnmente como aprehensión de la comunicación, sobre todo cuando esta aprehensión de la comunicación se da en un contexto exclusivamente oral o escrito, o de alguna manera en ambas. Vamos pensando, por ejemplo, que la mayoría de las personas que laboran dentro de una organización en algún momento van a tener que comunicarse por fuerzas con otras personas. Vamos pensando una manera de ejemplo y muy sencillo. Soy gerente de recursos humanos. Soy de nuevo ingreso, estoy tomando el departamento y pues ha sido como una situación de empezar a incorporar algún tipo de metodología, algún tipo de proceso de trabajo, etcétera. Pues estaría obligado, pues lógicamente, a comunicarlo a mis subalternos, a mi personal y a toda la empresa. Para ello voy a tener que, pues lógicamente, comunicarme, ya sea presencial, virtual o por escrito, ¿sí? O cualquiera de las tres, o si no es que las tres al mismo tiempo. Si yo soy como gerente una persona tímida, introvertida, que a lo mejor no tiene suficiente capacidad de emitir un mensaje de manera escrita, oral o virtual, en este caso también puede ser oral, pues lógicamente se va a complicar demasiado esta parte de comunicarme efectivamente con los demás. Ahora, esto se puede evidenciar en el discurso, sobre todo, justamente con un exceso de muletillas. También se puede evidenciar con olvidos, con lapsus, perder el hilo de la comunicación, y en pocas palabras, pues mostrarme ansioso, temeroso por estar interactuando cara a cara con el personal. Y aunque parezca un tanto, pues, irrisorio, sí puede darse el caso de que una persona, un encargado de recursos humanos,
tenga estas características, tenga estas condiciones, y esto impida la llevada a cabo de una comunicación eficiente. Por lo tanto, se va a necesitar trabajar mucho en esta parte de la comunicación, hablando pues de este gerente. Ahora, en la comunicación por escrito, aunque resulte un tanto, pues, incluso increíble, porque así es la palabra, pues, más correcta, aunque parece increíble, puede ser que haya personas de nivel gerencial que no sepan poner por escrito o no sepan redactar algo que sea diferente a llenar un simple formulario o un simple formato ya preestablecido. Es decir, a lo mejor pretendo comunicar a mis empleados alguna situación que tienen, volvemos al principio, una información que tienen que tener todos, que tienen que manejar todos, y carezco justamente de algún tipo de mecanismo para hacerlo de manera eficiente. Y por lo tanto, no voy a poder escribirlo correctamente. De hecho, tal vez no sepa qué poner o no sepa qué redactar. Imagínense por un momento, por ejemplo, escribir una carta a alguien que a lo mejor lo conoces de tiempo o es alguien significativo para ti y no tienes forma de saber cómo empezar. Ah, pues esa sensación de ansiedad, de repente de quedarse sin palabras y qué le pongo y cómo le hago para escribir y como que no saben ninguna idea, pues eso es parte justamente del fenómeno de aprehensión de la comunicación. Como tal, esta situación tendría que justamente, pues, trabajarse, justamente, pues, incluso llevarse a terapia si es necesario, porque una persona que esté en un puesto gerencial no podría darse el gusto o, digamos, el privilegio, el lujo de tener una comunicación deficiente. Por lo tanto, va a ser necesario entonces, pues justamente procurar que las personas que están en recursos humanos o que tienen un cargo gerencial, pues también tengan dentro de su perfil de puesto, también tengan o cuenten con habilidades de comunicación tanto oral como escrito. Esto prácticamente, pues también sería incluso un tema de planear algún tipo de intervención, planear algún tipo, por ejemplo, de situación donde la persona pueda ejercitar, desarrollar esas habilidades. Es decir, esta habilidad se puede capacitar, se puede hacer que la persona la desarrolle. Bien, pasamos ahora a un tema muy importante que es la dirección de la comunicación. En este caso, cuando hablamos de la dirección de la comunicación, nos referimos, para empezar, a un aspecto muy importante que tiene que ver con las bases de toda comunicación formal dentro de las organizaciones. Eso, número uno. Número dos, nos referimos también justamente a en qué sentido ocurre nuestra comunicación. Y en ese sentido, o en ese aspecto, es bastante sencillo de entender lo siguiente. Tenemos lo que es la comunicación de tipo descendente. Esta comunicación va a fluir de un nivel de grupo organización alto a uno mucho más bajo. Es decir, para ponerlo de manera muy práctica, pues tenemos ahí justamente el dibujito, la imagen de un nivel más alto, o sea, de la gerencia, a un nivel más bajo, serían todos los que sean subordinados. Esa es la comunicación descendente. ¿Quiénes van a ser las personas que usan principalmente esta modalidad de comunicación? Pues principalmente los grupos de liderazgo, los grupos de poder, las altas jerarquías o jerarquías de rango intermedio. ¿Y para qué lo van a emplear? Pues como nos dice también la información en la diapositiva, pues para asignar tareas, metas, dar instrucciones, informar políticas y o procedimientos, establecer normas y en lo general para señalar cualquier tipo de problemática que presentándose dentro de la organización
pueda pues hacer que algo que va mal, pues se corrige y se pueda mejorar o hacer más eficiente. Y ojo, también va a ser muy importante, y recordando la función de la comunicación que veíamos en sesiones anteriores, me parece que fue el primer video de esta serie de 3 videos, que con eso terminamos este ciclo. Sería muy importante hablar también, por ejemplo, de lo que es la retroalimentación sobre el desempeño del personal. Si yo como trabajador, como operario, no recibo retroalimentación de mi supervisor, yo puedo estar pensando erróneamente que estoy haciendo un excelente y magnífico trabajo, pero solamente en mi mente, solamente en mi imaginación, estoy pensando así. En realidad, a lo mejor no se está llevando a cabo de manera eficiente dicho trabajo. Justamente esta comunicación va a permitirle al trabajador y en lo general a cualquier persona que labore en la organización, pues conocer sus avances, sus áreas de oportunidad, pero también, y muy importante, no hay que perder la vista de esto, también sería las áreas de oportunidad, las fortalezas y debilidades. Aclarando un punto muy importante, ya que entendimos esto último, que este tipo de comunicación, claro que se recomienda que sea cara a cara. No hay como una retroalimentación presencial frente a frente entre un subalterno y su jefe, su gerente o su jefe inmediato. Pero por estar diseñada justamente en un sentido, digámoslo así, vertical, descendente, es obvio que esto puede prescindirse, es decir, la presencialidad se puede prescindir y se puede manejar a través de cualquier situación o cualquier canal, no necesariamente el presencial. Es decir, eso significa, lo último que dice la diapositiva, no tiene que ser cara a cara, puede ser incluso de manera remota. Yo creo que algunos de nosotros hemos visto películas así de ciencia ficción, futuristas, de superhéroes incluso, donde hay una llamada holográfica, ¿no? Digo, ahorita estamos todavía padeciendo pues este asunto de la pandemia, pues pasamos justamente casi todo el año pasado, de hecho, justamente a una modalidad 100% virtual de comunicación a través de videoconferencias. Se estableció lo que es el home office, se estableció lo que eran las clases virtuales en línea para los alumnos de básicamente todos los niveles escolares. Y bueno, dentro de eso, pues lógicamente era una comunicación vertical descendente, sí, porque finalmente era el maestro, el profe, la educadora, no sé, el gerente del trabajo, el que se comunicaba con su personal a través de una videoconferencia. Y justamente aquí es donde se puede implementar esta situación de las videoconferencias. Es más, cuando veamos en algunos temas posteriores el asunto del reclutamiento de personal, pues hay una modalidad de reclutamiento que se llama virtual y hay una entrevista que es entrevista virtual. Lógicamente, cuando hablamos de reclutar personal, lo idóneo sería hacerlo de manera presencial, a la antigüita. Pero se entiende que en algunos casos se pueda utilizar o echar mano de recursos no presenciales, es decir, una llamada, una videoconferencia. Y esa entrevista virtual, por ejemplo, puede ser sobre todo recomendada exclusivamente para puestos gerenciales cuando el candidato de alguna manera se va a oír un poco pues discriminativo. Cuando el candidato lo valga, sí se puede agendar una entrevista virtual con el jefe inmediato, sobre todo cuando este último, o sea, el jefe inmediato, no está ubicado pues en el mismo lugar geográfico donde se encuentra el reclutado o el candidato que está aspirando a este puesto. Entonces, en pocas palabras, la comunicación vertical descendente puede ser justamente también a través de una videollamada, por escrito, una circular, correo electrónico, memorándums, etcétera, etcétera. Esa es la comunicación vertical descendente. Repito, esta va justamente de rangos
de jerarquía, ya sea media o alta, hacia abajo, hacia sus subalternos. Tenemos a continuación la contraparte de la comunicación vertical ascendente. También esta va a ser comunicación vertical, solamente que a diferencia de la anterior, esta va a ser en sentido ascendente, es decir, desde los rangos bajos, operarios, empleados, auxiliares, personal que no tiene jerarquía, hacia justamente personas que sí tienen una jerarquía dentro de la organización. En este caso, esta comunicación vertical ascendente, dice por acá la información, que va a fluir de abajo a un nivel superior, se va a emplear para proporcionar retroalimentación al personal, en este caso a los jefes inmediatos, para informar sobre progresos o problemas existentes. Es decir, si mi jefe me pide, me solicita una, no sé, pues un informe sobre lo que se está haciendo en el departamento o sobre el estado del avance de un proyecto o la cantidad de productos ya ensamblados o armados, qué sé yo, eso es comunicación ascendente, porque obviamente pues el subordinado, el subalterno, pues estaría obligado, de forma lógica, estaría obligado justamente pues ¿cómo decirlo? A comunicarse con su jefe, quien está pidiendo esto, para informar esto. En ese sentido, pues justamente también no todo va a ser 100% laboral o en cuanto a resultados, a procedimientos o a estados de avance, qué sé yo, sino también puede servir justamente como cómo se sienten los empleados en sus puestos, particularmente cuando se lleva a cabo un proceso que se conoce como evaluación del desempeño. Es decir, justamente en una evaluación de desempeño, pues se supone que quien llena el instrumento de evaluación de desempeño, que también lo vamos a ver más adelante, se supone que esta información llega directamente a oídos o a ojos, cuando es leído obviamente, pues a ojos de los supervisores, de los gerentes. Para eso es, un ejemplo de esto puede ser como viene aquí en la diapositiva, ya lo decíamos, informe de desempeño. Algo muy importante es una estrategia fundamental en las organizaciones para conocer pues las áreas de oportunidad, lo que es el buzón de sugerencias, aunque ciertamente en este caso del buzón de sugerencias no es exclusivamente un empleado el que puede ser que se comunique con un superior, pues sí puede ser justamente un cliente, sobre todo cuando hablamos de clientes insatisfechos o de clientes que a lo mejor tienen alguna inconformidad en el manejo, en el servicio o en la atención que se les prestó por parte de un trabajador. Estos buzones de sugerencia, teóricamente, se supone que los tienen que estar, ¿cómo decirlo?, revisando o echándole una miradita, justamente por los gerentes para ver cómo se está desempeñando un puesto, cómo se está desempeñando una persona, un departamento. Y es importante en ese aspecto entonces contar con este mecanismo porque a lo mejor puede ser muy útil para justamente favorecer una corrección de aspectos que a lo mejor se puedan corregir pues a tiempo. Bien, otra forma de comunicarse dentro de las organizaciones es la llamada comunicación lateral. En el caso de la comunicación vertical, básicamente se apega de manera estricta a lo que es la cadena de mando. En el caso de la comunicación lateral, ciertamente puede haber también injerencia con la cadena de mando, pero de manera regular se va a dar entre compañeros o personal del mismo nivel jerárquico, es decir, entre jefes o subjefes, gerentes o subgerentes, o entre personas que no tienen un cargo. Esa es comunicación lateral, ¿sí?
De manera muy sencilla, si por ejemplo en mi puesto yo requiero pasarle cierta información o cierto producto ya terminado de mi línea de proceso a otro, eso puede ser justamente una situación ¿cómo se llama? De comunicación lateral, porque finalmente se está cumpliendo la parte de responder a una necesidad dentro de la organización. Aunque de manera regular las empresas, las gerencias, pues a veces suelen desalentar mucho esta comunicación, sobre todo porque la creencia básica es que tienden a hacer que el personal se distraiga, pues prácticamente chachareando, cotorreando, platicando, vaya, en pocas palabras, con las demás personas. Algunas veces puede ser que que la misma gerencia las motive, la comunicación lateral, otras veces, de hecho, la mayoría, pues más bien van a ser al contrario poco estimuladas. Sabemos que se da y esa parte no la podemos evitar. Si recordamos también una de las funciones de la comunicación dentro de las organizaciones, pues era justamente también esa, ¿no? De favorecer un entorno o de alguna manera comunicarse en un entorno donde pasamos la mayor parte del día y donde generalmente nos guste o no, pasamos casi todo el día, bueno, de hecho, todo el día con una persona que no es mi familiar, no es mi amigo, sino mi compañero. Ahora, que de ahí, del trabajo, se surja una amistad o algo más, pues eso ya es aparte, pero pues también son situaciones, sobre todo lo de cuando se desarrollan vínculos afectivos con el personal, eso pues ya sería aparte. Eso ya sería pues más que nada una cuestión o una situación de pues comprender que este tipo de comunicación ciertamente es benéfico, pero lamentablemente también tiene su parte negativa. Y algunos de los efectos principales que se toman en este tipo de comunicación dentro de la organización va a ser lo siguiente: conflictos cuando los canales verticales se rompen. O otra forma de decirlo es cuando, por ejemplo, de los canales verticales se rompe la confidencialidad y pues esa información que ocurre exclusivamente en un canal vertical trasciende o pasa justamente a niveles inferiores. De alguna manera, justamente sería cuando hay una fuga de información, por así decirlo, y pues obviamente primero se sabía solamente en la gerencia, se me pidió que guardara la discreción, que fuera, vamos, que manejara una comunicación confidencial, pero pues se me salió de repente, a lo mejor ahora sí como dice el personaje de Roberto Gómez Bolaños, se me chispoteó, se me salió pues justamente esta parte de decir algo que yo no debía de decir porque no está todavía 100% oficializado. Ese sería justamente uno de los riesgos que entraña la comunicación lateral. Otro es justamente pues brincar literalmente a lo que es la alta jerarquía en un proceso, por ejemplo, de toma de decisiones. O que estas decisiones te han tomado también sin su consentimiento. Después de esto tenemos lo que son las redes de comunicación. Es otro elemento importante de la red, de las bases de la comunicación dentro de las organizaciones. Y por redes de comunicación nos referimos justamente a los canales por los cuales va a influir, o va a fluir más bien, va a fluir toda la información que se vaya a manejar dentro de la organización. Y en este caso, las redes de comunicación oficiales serían justamente, perdón, las redes de comunicación oficial serían aquellas que la misma empresa, la misma organización ha establecido para tal efecto. En este caso, cuando manejamos redes formales, estas van a ser siempre de tipo vertical, ya sea descendente y ascendente, pero van a tener como característica principal
un apego irrestricto a lo que es la cadena de autoridad y obviamente solamente se va a usar esta comunicación para algún aspecto relacionado con la tarea. Como ejemplo, podría poner justamente la comunicación que se da dentro de los grupos operativos, vigilancias, cuerpos de seguridad privada, pero también corporaciones policíacas o servicios de emergencia oficiales, es decir, gubernamentales. Por ejemplo, la policía, decía, bomberos, ejército, etcétera, etcétera. En el caso de esta red de formal de comunicación, pues justamente tiene algunas características muy, muy específicas. Por ejemplo, número uno, que se manejan las llamadas claves operativas. Las claves operativas serían justamente un código que deben de tener tanto el emisor como el receptor para poder entender el contexto del mensaje. Si alguien ha escuchado hablar, por ejemplo, a un oficial, ya sea de tránsito, oficial de policía o a un guardia de seguridad privada, por radio, pues justamente se emplean la mayoría de las ocasiones números o claves operativas del estilo de, pues, 39153, no voy a decir qué significan por cuestiones de confidencialidad y por cuestiones también de seguridad, pero esto tiene que ver justamente con transmitir una idea que no se está codificando, ojo, es muy importante entenderlo, no se está codificando en lenguaje, digamos, coloquial, sino es un lenguaje particular y específico compartido por las personas que elaboran dentro de la organización. Ahora, en ese sentido, pues lógicamente también tenemos que el uso del radio es una cuestión 100% oficial, es decir, no puedo trabajar o tratar asuntos que aunque sean del trabajo, no sea la mejor manera utilizar un canal abierto de comunicación oficial. A lo mejor para eso, pues yo tendría que a lo mejor recurrir pues al teléfono celular o un teléfono local para pues comunicarme con el personal. Pero en cuanto a lo que es comunicación oficial, solamente sería por radio. Ahora, tenemos que las redes formales pueden ser de tres maneras. Primero que nada tenemos la red de cadena, ¿sí? Tenemos también la red en forma de rueda y por último la red multicanal. En este caso, los tres tipos de redes de comunicación son creados específicamente por la propia organización. La red de cadena, pues tal vez sea la más sencilla, es decir, alguien empieza la comunicación y ahora sí, como si jugáramos al teléfono descompuesto, cada elemento la va a transmitir o retransmitir a los empleados de menor rango jerárquico. Eso sería lo que es la comunicación con un diseño de red de cadena. El otro se llama red de rueda. Puede ser que parezca similar, no lo es. Es una persona, solamente una, es la que se encarga de informar a todos y a cada uno de los niveles jerárquicos establecidos en la organización, pero en simultáneo. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, que los informes municipales, federales y estatales de gobierno, pues justamente recurren a este modelo de comunicación, a este tipo de comunicación, o este tipo de red de comunicación, y en ese sentido sería una rueda formal. Una rueda de prensa, justamente, también tiene este diseño, es entrevista a un alto jerarca, de, no sé, en este caso, pues de una organización, de un puesto político, qué sé yo, y justamente entrevistando a lo mejor a dicha persona, se obtiene la información necesaria. Esa sería la red de rueda. Obviamente supuestamente sería la mejor forma de comunicar si es que no pretendo introducir algún tipo de error o la comunicación es relativamente sencilla. Por último, tendríamos lo que es la red de multicanal,
donde prácticamente una persona pasa la información recibida originalmente por un supervisor y se va a encargar justamente de proyectar esa misma información a diferentes niveles jerárquicos, a diferentes personas. Eso sería la red multicanal. Es decir, perdón, se emplean justamente, se emplean varios niveles de jerarquía para poder comunicarme con el resto de los trabajadores. Bien. Ahora, todo lo anterior, pues serían las redes formales, es decir, las que acreditan su existencia porque la empresa estableció sus formas, su estructura de comunicarse, ya sea de cadena. Por cierto, en la de cadena, una persona le avisa a otro, otro a otro, otro a otro, y así sucesivamente. Eso sería la red de cadena. Lo que es la red de rueda es solamente yo comunico, yo que soy el informante o yo que soy el gerente, pues comunico a los demás a través de un grito de batalla, a lo mejor a través de algún canal específico, justamente cierto tipo de actividad. Pero la cuestión aquí con este modelo de red de cadena es que se tiene que dar prácticamente de uno a uno. Es decir, yo informo a uno, ese uno informa al otro, el otro al otro, el otro al otro, y así sucesivamente, para finalmente brindar una cadena de información. Ahora, el principal, digamos, la principal debilidad de este formato de presentar información, pues sería, en el caso de la red de cadena, pues que a lo mejor no se codifica adecuadamente o igual pues que hay una fuga de información. Bien, por el momento terminamos esta intervención, ya nos falta poco en realidad. La próxima semana seguimos con las redes informales y con algunos temas tópicos actuales sobre lo que es la comunicación. Bueno, a ver. Bueno, nada más para acabar esta parte de las redes de comunicación, tanto la formal como la informal. Las redes informales generalmente las podemos llamar dentro de las organizaciones como el famoso radio pasillo, es decir, la información que circunda de manera no oficial, que a lo mejor aunque a lo mejor sí es oficial, pero a alguien se le ocurrió abrir la boca antes de tiempo y pues obviamente puso en riesgo justamente la comunicación oficial. Lamentablemente, este tipo de comunicación informal o de red informal tiene más desventajas que desventajas. La primera, pues lógicamente va a ser que se va a brincar de manera olímpica, de manera monumental, pues justamente la jerarquía social establecida. Y al perder esta comunicación, pues también se perdería ese principio que mencionábamos anteriormente de la unidad de mando. Bien, ahora sí, entonces, por el momento sería todo. Pues agradezco mucho la atención que se preste a esta intervención, a este video, y pues continuamos con la conclusión de este tema, de este módulo, en la próxima semana. Por mi parte es todo, agradecer. Cualquier duda o comentario o pregunta directamente a través de Classroom o por correo electrónico. Por mi parte es todo, gracias y nos vemos en una nueva ocasión.